todo lo que no es tuyo en el... Gracias te damos, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Una vez más, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta clase. Hoy tenemos un tema muy importante, como lo es Cristología. Y pues, al hablar de Cristología, vamos a hablar acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado en teología sobre Biblia, también conocido como bibliología. Hemos hablado de antropología, que es la doctrina que estudia al hombre bíblicamente, cómo Dios ve al hombre, ¿no? Hemos hablado acerca de amartiología, la doctrina del pecado. Hemos hablado de soteriología, la doctrina de la salvación. Y hoy vamos a hablar de una doctrina muy importante como es Cristología, la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es Cristología entonces? La Cristología es la doctrina que se ocupa del estudio de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que vamos a entender en esta tarde es que, si bien es cierto, a Dios no podemos estudiarlo como persona, ¿no? A Dios no podemos estudiarlo como una persona, saber dónde están sus riñones, dónde está su hígado, en dónde está su corazón, etcétera, etcétera. No podemos estudiar al Señor de esa forma. Y es por eso que la forma como nosotros estudiamos a Dios es el trato que Él viene teniendo con el hombre, el propósito que el Señor tiene con el ser humano y todo lo que el Señor también tiene preparado para el hombre. Entonces, la cristología es la doctrina que se ocupa del estudio de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es para conocerlo como persona. Amén. Como persona, y hablando de como persona, estamos hablando de su personalidad, de su carácter. Y al hablar de su obra también estamos hablando de el trabajo, el propósito que él ha venido a hacer a esta tierra. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta mañana es acerca de Cristo, en esta tarde, perdón, acerca de Cristo, es que Cristo es Dios, creador y sustentador. Prestemos atención a lo, a lo que tenemos en pantalla, ¿no? Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Posee todos los atributos divinos y en estos Él es igual a Dios, consubstancial y coeterno con el Padre. Vamos a leer la Sagrada Escritura. Quiero invitarlo a que ahora conmigo su Biblia, libro de Juan, capítulo 10, en el versículo 30, en donde Jesús está diciendo ahora: yo y el Padre, dice el Señor, uno somos. Y en el mismo capítulo, en el mismo libro, perdón, en el capítulo 14, en el versículo 30, vamos a encontrar otra cosa muy importante que Jesús nos está revelando acerca de su persona. Y miren lo que dice. Y no hablaré en el versículo 9, perdón. En el versículo 9 dice el Señor, Juan capítulo 14, verso 9, dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. Jesús está hablando aquí acerca de que Él y el Padre son uno solo, como lo dice en el capítulo 10, en el versículo 30. Ahora bien,
nosotros, como estudiantes de la Sagrada Escritura, conocedores de las verdades, de la doctrina bíblica, nosotros entendemos que Dios no es como inclusive lo muestran algunas sectas para tratar de confundir a otras personas o según ellos tratar de confrontar a otros con una verdad muy cuestionable. Dios no es un Dios de tres cabezas. No tenemos nosotros tampoco a tres dioses. La Biblia habla claramente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, entendemos nosotros lo que es la Trinidad. Y al hablar ahora de Jesucristo, más adelante vamos a hablar sobre neumatología bíblica y vamos a hablar sobre la doctrina del Espíritu Santo, pero hoy nos vamos a enfocar en Cristología, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, esta segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, posee todos los atributos divinos. Y en estos dice muy claramente, Él es igual a Dios. En sus atributos, Él es igual a Dios. Déjenme aceptar un par de participantes que... Participantes. Perfecto. Y en estos, Él es igual a Dios. Por eso es importante que todos entrar puntuales, ¿no? Para no tener que a veces estar ocupado en otras cosas. Perfecto. Observemos el término consubstancial. ¿Qué entendemos nosotros por consubstancial? Al hablar de consubstancial, estamos hablando de una misma sustancia. En otras palabras, la palabra con significa igual y sustancial significa esencia. Entonces, estamos hablando de una misma esencia. Amén. Es de lo que estamos hablando en este caso, al hablar del término consubstancial. Amén. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, en el versículo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1, dice algo muy importante. Hablando de Jesucristo, dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Jesucristo es quien creó todas las cosas. Y en el mismo capítulo 1, en el versículo 14, dice algo muy importante también. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué nos está diciendo ahora también? La Sagrada Escritura nos está revelando acerca de Cristo, es que Él también se hizo hombre, también se hizo carne. O sea, es la misma sustancia divina y al mismo tiempo conserva su diferenciación en cuanto a su personalidad. En cuanto a su naturaleza, es tan Dios Jesucristo como el Padre mismo, o al igual que como
el Espíritu Santo. Y en cuanto a su identidad, es diferente. ¿Por qué? Es hijo y no es el padre. Ahora, esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo y procesarlo claramente, ¿no? Porque veámoslo de esta forma. En la eternidad, el Hijo, al ser enviado, él entonces es el Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo significa Mesías, la palabra Cristo significa enviado, la palabra Cristo significa ungido. Pero terrenalmente, Cristo es, podríamos decirlo así, usando este término, es un oficio. Y no es lo mismo una naturaleza que un oficio. La naturaleza es lo que usted es, lo que yo soy. Y un oficio es lo que nosotros hacemos. El Mesías en el hebreo, conocido también como el ungido en el griego, como Cristo en el español, como el ungido, como el escogido, como el siervo de Jehová. Él tiene un propósito y es con toda la humanidad. Es absolutamente con toda la humanidad. Porque aun cuando no había caída, ni tampoco había una necesidad de Salvador, en la eternidad pasada ya existía también un plan redentor. Cristo, entiéndalo así, siempre ha sido el Cristo como un plan, como un plan redentor. Pues en la mente divina, en la mente de Dios, que es infinita y que es eterna, Dios entiende y sabe en qué momento posicionar cada una de las cosas, ¿no? Pero en términos prácticos, Cristo empieza a hacer ese Cristo cuando se encarna, cuando se hace. Antes de eso, Él es Dios en la eternidad. Él es Dios junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Pero cuando se encarna es cuando se hace ahora ese Mesías. Todavía no existía Israel, todavía no existían los pueblos y naciones, pero ya Dios había dado una palabra, ¿no? En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, el Señor le da una sentencia a la serpiente y le dice que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que al hablarle de que le va a aplastar, le va a pisar la cabeza, le está diciendo te va a vencer, va a acabar con lo que tú crees que has construido, un reinado. O sea, cuando Jesús se hace hombre, es cuando empiezan a cumplirse las profecías que durante muchos siglos Dios había venido hablando, ¿no? Y todo eso se viene a cumplir cuando Cristo viene a manifestarse. La deidad de Cristo es algo que muchos versículos bíblicos nos lo enseñan, ¿no? Y mira lo que dice acá. Dios el Padre creó todo de acuerdo a su propia voluntad, a través de su Hijo Jesucristo, por medio de quien todas las cosas continúan existiendo y operando. Quiero pedirle, por favor, me ayuden con la lectura de los pasajes bíblicos. Quiero pedirle a mi hermana Solange que me ayude abriendo su Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3. A mi hermana Graciela, que me ayude leyendo Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Y también a mi pastora Sandra Vergara, que me ayude leyendo el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Amén. Así que vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 3. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Colosenses capítulo 1, 15 al 17, por favor. Amén, pastor. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 17. Leemos la palabra en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. El 17. Él antecede a todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. Amén. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 2, por favor. Buenas tardes, mi pastor. Dios le bendiga. Amén. Hebreos 1:2 nos dice la palabra del Señor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Amén. Miren lo que dice este mismo capítulo 1 en el versículo 1. Observemos bien el pasaje bíblico. Hebreos capítulo 1, en el verso 1 dice, Dios, estamos hablando acá del Padre, cuando está mencionando la palabra Dios, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta aquí, estos dos pasajes bíblicos nos están hablando acerca del plan, del propósito de Dios. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero en el versículo 3 está diciendo ahora el escritor de los Hebreos, hablando ya ahora no del Padre, está hablando ahora del Hijo y dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nosotros a través de la Sagrada Escritura vamos a encontrar inclusive pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento que luego se los retoman en el Antiguo Testamento, los vamos a encontrar hablando acerca del Padre generalizadamente, pero luego vamos a ver cómo ahora son tomados para reflejar al Hijo. Vamos a encontrar a Jesús mismo declarándose él como Dios. Vamos a encontrar a Jesús haciendo obras que solamente el Padre pudiere hacer, declaraciones que él hace, inclusive su capacidad y obras que solamente Dios puede hacer, nos demuestran esta parte tan importante y que en realidad esto ha sido un debate de siglos, una lucha de siglos entre muchas personas por querer decir quién en realidad es Dios y querer definir a Dios como tres personas. Pero la Escritura nos está diciendo algo muy claro. Dice que Él es el resplandor de su gloria, el resplandor del Padre. Dice, la imagen misma de su sustancia. Aquí viene esta palabra llamada consubstancial, que quiere decir de la misma sustancia, de la misma esencia. Hay herejías inclusive
que llegaron a darse en los primeros siglos, diciendo que Cristo era un ser creado. Y pues Cristo, al ser un ser creado, no sería Dios, porque los ángeles son creados y por ende ellos no son dioses tampoco, son espíritus. Tienen rango, tienen propósito, tienen objetivos, Dios los utiliza, pero ellos no son Dios. Cristo es la esencia misma del Señor. Dice el apóstol Pablo, y creo que este pasaje bíblico es uno de los más maravillosos del Nuevo Testamento para explicar lo que es la kenosis y para explicar también lo que es ay, se me fue la palabra. La unión hipostática. Amén. Para explicar la kenosis y asimismo para explicar la unión hipostática. Cristo es la sustancia. En cuanto a naturaleza, y esto es algo que hay que entenderlo con mucha madurez. En cuanto a naturaleza, es tan Dios como el Padre y es tan Dios como el Espíritu. Pero en cuanto a identidad, y aprendamos y entendamos a poder hacer esta diferencia entre lo que es naturaleza y entre lo que también es identidad. Porque en cuanto a identidad es diferente. ¿Por qué? Porque es conocido para cada uno de nosotros como hijo, no es conocido como padre, no es conocido como el Espíritu Santo. Tiene una obra redentora, tiene un plan para todos nosotros, pero en cuanto a su naturaleza, Dios es uno solo. Y en cuanto a identidad, nosotros tenemos que tener muy claro quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, sin la necesidad de tener que dividirlos, sin la necesidad de tener que hacer la doctrina del dualismo, ni tampoco del unitarismo, ¿no? Entonces, lo segundo que vamos a hablar ahora, Jesucristo es también hombre. Leamos bien lo que dice el pasaje bíblico. Jesucristo era Dios encarnado. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el versículo 14 dice que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí viene este término muy importante llamado kenosis. La kenosis, en la encarnación, Cristo rindió o hizo a un lado únicamente las prerrogativas de la deidad, pero nada de la esencia divina, ni en grado ni en tipo. Y quiero que abra conmigo su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, para que usted y yo podamos entender claramente lo que es la kenosis. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Dice así, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es la kenosis? Al hablar de la kenosis, estamos hablando de el despojo. Es lo que significa la palabra kenosis. Es ese despojo, lo que se despojó el Señor. Hay algunas doctrinas un tanto herejes, inclusive. Regáleme un minuto para poder aceptar a un par de alumnos que recién están entrando. Les recuerdo a todos, por favor, siempre esforcémonos por ser puntuales. Amén. Siempre esforcémonos por poder entrar puntuales a la clase para no
no interrumpir. Pastor, disculpe, ahorita que está entrando los otros compañeros. Una pregunta de la primera parte. Usted nombró, lo que pasa es que tengo bastante interferencia por las lluvias acá. Usted nombró en la primera parte unión, no sé si lo estoy diciendo bien, unión hipostática. Quería que por favor me diga qué significa eso, porque no escuché sinceramente. Sí, ya vamos para allá. Todavía no he Gracias. expresado lo que significa la unión hipostática. Ya voy a, Ya, ok. Muchas a gracias. explicar aquello, ¿sí? El participante que me falte, no me falta nadie. Sí. Entonces, estamos todavía nosotros acá, en lo que es la kenosis, y es el despojo. Entonces, ¿de qué se despojó el Señor? Hay doctrinas que dicen que se despojó de su divinidad y se despojó también de sus atributos divinos. Otros dicen, en cambio, que se despojó de sus atributos, o sea, de su poder en este sentido. Sin embargo, si nosotros estudiamos la Sagrada Escritura y lo hacemos con atención, no de una forma dogmática, ¿no? Nosotros vamos a entender que Jesús no se despojó ni de su divinidad, ni tampoco se despojó de sus atributos. Porque si Jesús se despoja de su divinidad, entonces no fue Dios cuando se encarnó y estuvo en medio de nosotros. Y si se despojó, o sea, dejó sus atributos divinos, se despojó del uso de sus atributos divinos, ¿cómo se podrían entonces explicar aquellos pasajes bíblicos que indican precisamente que él conocía los pensamientos de todos los hombres? Entonces, no es posible que el Señor se haya despojado ni de su divinidad, ni tampoco de sus atributos divinos. Entonces, ¿de qué se despojó Jesús? Cristo, de lo que se despojó es de la manifestación visible de su gloria. Eso es algo que usted tiene que tenerlo muy claro. Voy a tratar de ejemplificarlo un poco para que usted pueda entenderme. Este tema es un tema muy importante para nosotros como estudiosos de la escritura y tenemos que tener mucha atención referente a esto para nosotros en algún momento poder explicarle a las personas que están confundidas y ayudar a salir del error a aquellos que están cayendo en el mismo. Entonces, ¿de qué se despojó Cristo? ¿Qué es esa kenosis? ¿Qué es lo que él tuvo que despojarse? Él se despoja de esa manifestación visible de su gloria, porque al ser Dios, él comparte e irradia la gloria misma de nuestro Dios Todopoderoso, porque es Dios, no es otro Dios, no es un Dios aparte, no es un Dios creado, no es un alguien que fue elegido sencillamente para salir y hacer una parte dentro de la historia de la humanidad. No, Él es Dios mismo. Recordemos que en el monte Sinaí el Señor se le presenta a Moisés. Y dice la Sagrada Escritura que el resplandor de la gloria de Dios era tanto que Moisés tuvo que virarse. Y él no pudo ver a Dios y apenas y pudo ver en medio del resplandor la gloria del Señor. Cuando Moisés baja de ese lugar, la Escritura dice que él también resplandecía. Él también resplandecía, así que los hijos de Israel tuvieron que inclusive cubrirse el rostro para no, para que
no, para poder ver a Moisés, para poder, no ser cegado. Amén. No ser cegado por la gloria que había en Moisés. Santo Dios. Amén. Entonces, ellos tenían que cubrirse el rostro por tanta gloria. Algunos escritores y algunos teólogos dicen inclusive que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, esa misma gloria era la que no les permitía que ellos no se dieran cuenta el uno al otro que estaban desnudos. Esa misma gloria era la que hacía que ellos no se den cuenta de aquello. Y cuando ellos pecan, cuando entra el pecado, es cuando, pues, lastimosamente ellos se dan cuenta, wow, estás desnuda, Eva. Adán, estás desnudo, y pues tienen que cubrirse por causa de que esa gloria inclusive llegó a apagarse. Es lo que algunos teólogos inclusive afirman. Pero Cristo, al hablar de esa kenosis, al tomar un cuerpo humano, Cristo se despojó de esa manifestación, de la manifestación visible de su gloria. Y mire, por ejemplo, digamos que esto es una lámpara, ¿no? Esto es una lámpara y esta lámpara alumbra mucho, tiene un foco encima, ¿no? Pero si a esta lámpara yo le pongo una sábana, le pongo un tacho, una cubeta, algo, ya no va a poder verse la luz, ¿cierto? Ya no se puede observar los watts que tenga la luz de esta lámpara. Pero eso no quiere decir que esta lámpara no esté irradiando gloria, no esté iluminando. Sencillamente está cubierta por algo. Al Jesús encarnarse, es eso lo que precisamente está haciendo. Está tomando un cuerpo para, por medio de este cuerpo también, poder él ocultar esa gloria. Que los hombres no huyan. Imagínense, dice el libro de Éxodo capítulo 20, si no me equivoco, y habla en Reina Valera, el título dice el terror del pueblo. ¿Por qué? Porque mientras Moisés está en el monte hablando con Dios, habían truenos, habían relámpagos, había algo sobrenatural que estaba ocurriendo. Y la gente tuvo terror. Dios no podía, en su amor y su misericordia, manifestarse sobre los hombres, manifestarse en esta humanidad de esa forma gloriosa. Imagínense si tan solamente un ángel en algún momento que se apareció, y Juan lo vemos postrarse a sus pies, Daniel por lo consiguiente, y todos los siervos a los cuales se les revelaron estos seres angelicales, ellos siempre tuvieron ese temor inclusive, porque sabían qué seres eran. Dios no podía revelarse de esa forma. Ahora bien, Cristo, al despojarse, Cristo no perdió nada. Simplemente a él adherirse a un cuerpo humano, lo que hizo es dejar de verse lo glorioso como él es. Eso es la kenosis. Eso es la kenosis en este sentido. Imagínense que ocurre algo, no recuerdo bien el pasaje bíblico, Marcos capítulo 1, en Marcos capítulo 1 ocurre algo, y resulta que en la eternidad pasada, los ángeles, sí, los que se convirtieron luego en demonios, estos sí conocían quién es Dios, conocían la identidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sus atributos, su forma en cómo trabaja en su reino. Y resulta que en el libro de Marcos, en el capítulo 1, ojalá no me equivoque, ocurre un caso. Jesús entra en la sinagoga
y cuando se manifiestan estos demonios, resulta que ellos se dan cuenta de algo que las personas no se habían dado cuenta. ¿Saben? En otras palabras, ellos le están diciendo, tú cargas un disfraz, pero nosotros sabemos quién eres. Y tú has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos conocían algo del propósito de Dios para su creación. Ellos sabían el fin de ellos desde el momento en el cual cayeron de la rebelión que hicieron en contra del Señor. Ellos sabían lo que hicieron, ellos sabían quién era Él y sabían cuál iba a ser su fin, que es precisamente el lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad. Y ellos le dicen, ha venido antes de tiempo para atormentarnos, porque ellos sí podían ver lo que las personas naturales no podían ver, y era la gloria del Señor. Y ellos le dan sentido a este pasaje bíblico cuando Jesús entra en esta sinagoga en Capernaum. Ellos le dicen que lo reconocen y que Él le dice, tú eres el santo de Dios. Es lo que le dicen ellos. Tú eres el santo de Dios y has venido para atormentarnos antes de tiempo. Ellos sabían lo que había dentro. Él estaba en un cuerpo humano, como el suyo, como el mío, de carne. Esa, como lo ilustramos hace un momento, esa luz, ese resplandor de la gloria que dice el libro de Hebreos, capítulo 3, había sido cubierto. Había sido cubierto, ¿por qué? Por un cuerpo, por carne, por una encarnación, el cuerpo humano. Había sido cubierta esa gloria del unigénito, la imagen misma de su sustancia, como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. La gente de Nazaret no sabía todavía quién era Jesús. Para muchos Jesús era un profeta, para otros podía parecer algún político. Y es por eso que en su encarnación, la segunda persona de la Trinidad existe eternamente. Él aceptó todas las características esenciales del ser humano y de esta manera se volvió Dios y asimismo se volvió hombre. Pero eso no cambia su divinidad, eso no cambia su esencia, eso no cambia quién es el Señor. Ellos, los demonios, cuando se dan cuenta de quién es Jesús, ellos nos dejan una gran luz para poder entender precisamente lo que es la kenosis y de qué es aquello de lo que el Señor se había despojado. Vamos a leer el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y mire lo que dice, Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la unión hipostática, ¿no? Y bueno, antes de entrar en esto, algo también que se me estaba quedando, hablando de la kenosis, una de los pasajes bíblicos que también nos muestran a nosotros lo que ocurrió allí, creo que es Juan capítulo, no es el 17, pero en la transfiguración, si alguien me ayuda con el pasaje bíblico, se me olvidó. En la transfiguración se pudo ver algo de lo que había en Jesús, porque dice la Sagrada Escritura que están allí Elías y está Moisés, y de repente el Señor se transfigura. Hay una gloria sobrenatural, algo que los hombres nunca habían visto. Allí hay una manifestación
de esa gloria, el Dios mismo, el mismo Dios en la tierra, sencillamente ocultando su gloria por medio de un cuerpo humano. ¿Para qué? Para que los hombres podamos recibirlo, para que los hombres podamos escucharlo, para que los hombres podamos también entenderlo y para que nosotros podamos también verlo a Dios. Y ya vamos a hablar acerca de cómo verlo. Él no se despoja de su naturaleza, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Algunos dicen que para Jesús haberse hecho carne, tuvo que haberse despojado de su naturaleza divina, tuvo que haberse despojado de sus atributos, pero Jesús no se despojó de su naturaleza. De lo que Jesús se despoja, según Filipenses capítulo 2, versículo 7, al hablar que se despojó a sí mismo, él se despojó es de manifestar su gloria como es. ¿Por qué? Porque esa gloria nosotros no podríamos quizá inclusive resistirlo. Y este despojo no es tampoco una pérdida, como algunos también dicen. Se despojó de sus atributos. Esto no fue una pérdida de esencia. Este despojo sencillamente fue una ausencia de su visibilidad. Como lo ilustrábamos hace un momento, ¿no? Si esto fuera una lámpara y yo le pongo encima un manto, le pongo encima un balde, una cubeta, pues no se va a ver lo que hay dentro. Y es lo que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo para poder manifestarse en medio nuestro. Y eso no hizo que su esencia cambie. Él es Dios y es por eso que hizo la obra del Señor. Ahora bien, quiero pedirles que me ayuden con los pasajes bíblicos. Amén. Le voy a pedir a mi hermana Isabel Mendoza que me ayude a leer Miqueas capítulo 5, versículo 2. A mi hermana Sara Plúas que me ayude a leer Juan capítulo 5, versículo 23. A mi hermano John Navarrete que me ayude a leer Juan capítulo 14, versículos 9 y 10. A mi hermana Alexandra Besilla que me ayuda a leer también Colosenses capítulo 2, versículo 9. La unión hipostática. Jesucristo representa a la humanidad y deidad en una unidad indivisible. Miqueas capítulo 5, versículo 2, por favor. Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Sí? Yo lo leo, ya lo encontré yo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de ¿cuándo? De la eternidad. El único que ha habitado en la eternidad es Dios. Antes de que todas las cosas fueron creadas, el único que mora en la eternidad. Y es que por eso la eternidad nosotros no podemos describirla con un límite de tiempo. Nadie pudo haber estado en la eternidad sino solamente Dios. Los ángeles vienen precisamente de la eternidad, pero no son la esencia de la eternidad misma. Denle lectura al libro de Juan, capítulo 5, versículo 23, por favor. Amén, pastor. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan capítulo 14, versículos 9 y 10, por favor. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. La palabra del Señor se la lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros
¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 9, por favor. Amén, pastor. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, hablar de lo que estamos hablando nosotros en esta tarde, ¿sabe una cosa? Esto ha sido debates de siglos, debates de siglos. Y para poder llegar a entender lo que en realidad la Escritura dice, esto tomó más de 7 siglos para poder explicarlo a los hombres y que los hombres pudieran entender. ¿Sabe? Apenas, y hay que hacer un paréntesis así aquí para poder reconocer que apenas ver como hoy en día muchos creyentes toman estas cosas a la ligera. Y ni siquiera muchas veces le muestran un interés al poder entender estas cosas. Esa es la razón por la cual hay tantas herejías, hay tanto sincretismo, hay tanto fanatismo e inclusive hasta prácticas esotéricas dentro de las iglesias hoy en día. ¿Y qué decir de muchas personas que se hicieron sus propias sectas? ¿Por qué? Porque no tomaron con responsabilidad el estudio de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué quiere decir la unión hipostática? Resumiéndolo, unión hipostática quiere decir que Dios es 100% Dios. ¿Alguien está compartiendo pantalla, por favor? Regálenme un minuto. Y la unión hipostática quiere decir que Cristo es 100% Dios y es 100% hombre. Y es uno solo, o sea, 100% una persona. Al hablar de esta unión hipostática, no queremos decir que en Cristo también hay 3 personas, tampoco. Lo que quiere decir esto es que es completamente humano, es completamente divino, pero no son 2 personas metidas en un cuerpo, es una sola persona. Jesucristo tiene voluntad, Jesucristo tiene voluntad humana, tiene voluntad divina, pero eso no quiere decir que Jesucristo tiene 2 personalidades tampoco. Amén. Eso no quiere decir que Jesucristo tiene 2 personalidades. La muerte de Cristo tiene muchas implicaciones. La resurrección de Cristo tiene muchas implicaciones también. Pero no solamente su muerte y su resurrección, sino también su encarnación, inclusive su nacimiento virginal. ¿Cuál es el propósito del Señor? Es precisamente el de revelarnos a Dios. Lo leemos hace un momento, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Volvámoslo a leer de nuevo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es el resplandor de su gloria. El propósito de la encarnación, de que Cristo se haya hecho hombre, fue precisamente el de revelar a Dios, el de redimir a los hombres y también gobernar sobre su reino. Ese es el propósito de que Cristo se haya hecho hombre. No es que él perdió su santidad, ni tampoco
que perdió su divinidad ni su esencia. Es Dios mismo en medio de nosotros, también mostrándonos su gloria. Lo tercero que vamos a ver en esta tarde es su nacimiento virginal. Nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen. Hemos visto nosotros en amartiología. ¿Qué estudia la amartiología? Es la doctrina que estudia precisamente el pecado y sus consecuencias, ¿cierto? Vamos a leer los pasajes bíblicos. Isaías capítulo 7, versículo 14. Quiero pedirle a mi hermana Nayeli Valencia. Mateo capítulo 1, versículo 23, a mi hermano David Arana. Mateo capítulo 1, versículo 25, mi hermano Juan Gómez. Lucas capítulo 1, versículo 26, mi hermana Mónica Castro. Amén. Vamos a leer Isaías capítulo 7, versículo 14. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Mateo 1, 23, por favor. Amén, pastor. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Mateo capítulo 1, versículo 25, por favor. A mi pastor, 1:25 de Lucas. Dice, en el nombre de Jesús leemos la palabra de nuestro Dios. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Es Mateo 1:25, no es Lucas. Es Mateo. Busque Mateo 1:25, hasta eso. Lea Lucas 1:26, mi hermano. Ya lo encontré, 1:25 de Mateo. Sí, por en favor. el nombre de Jesús, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Lucas capítulo 1, verso 26. ¿Sí está por ahí? Lucas capítulo 1, versículo 26. Yo le doy lectura. El sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Amén. 27 dice, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Al hablar del nacimiento virginal, esta es también una necesidad dentro de la doctrina de la cristología. ¿Por qué? Porque para Dios encarnarse necesitaba, sí, un cuerpo, pero si hubiera sido concebido por medio de una persona, hubiera sido sencillamente un hombre elegido, un hombre predestinado, como lo vimos también en soteriología. Pero él nació de una forma virginal, o sea, sin necesidad de el acto sexual entre un hombre y una mujer, porque de ser en ese caso, también hubiera nacido con la imputación del pecado. Y eso pues sería algo que sería contraproducente referente a lo que es la deidad del Señor y su divinidad y su esencia, la cual estamos también nosotros estudiando en esta tarde. ¿Amén? Vamos a hablar ahora acerca de su santidad. Cristo
experimentó las limitaciones propias de la naturaleza humana. Se cansó. Recuerde cuando se quedó dormido en el barco, ¿no? Tuvo hambre, tuvo sed. Recordemos cuando le pide a la mujer samaritana, le pidió a ella que le diera de beber. Sus discípulos fueron a buscar comida porque él tenía hambre. Pero en cada etapa de su vida, de su infancia, de su adolescencia y aún en su mayoría de edad, Jesús tiene un factor común. En todo tiempo fue un hombre santo y sin pecado. Mi hermana Lili Guerrero, por favor, lea Juan capítulo 8, versículo 46. Y mi hermana Ibis Valero, lea 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, por favor. Juan 8, 46. Amén, pastor. Dice, uy, me perdí. Juan 8, 46. ya 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amén. 2 Corintios 5, 21, por favor. Amén, pastor. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Mire qué específica es la Sagrada Escritura. Dice que al que no conoció pecado, nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hecho justicia de Dios en él, ¿no? Y Juan 8:46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, le está preguntando él a los hombres, ¿ustedes acaso tienen el poder para perdonarme a mí o quitarme pecados? Porque yo no lo tengo, yo no lo tengo. Por eso, esta doctrina de cristología tiene el objetivo precisamente de afirmar nuestra fe en que Jesucristo es Dios. Y como Dios, el Señor es creador y sustentador, fue hombre porque se hizo carne, se encarnó, nació de una virgen, su nacimiento es santo, es libre, es limpio de imputación de pecado, y asimismo por eso su vida fue también una vida santa. Pero él también experimentó las limitaciones propias de la naturaleza humana. El libro de Hebreos, me quedo con el capítulo 13, dice que él sufrió juntamente también con nosotros. Él también sintió el sufrimiento en su cuerpo, porque el hecho de que su esencia es divina no quiere decir que no sintió las aflicciones de la carne, que no sintió los golpes, porque de ser así, pues él no entendería también nuestras limitaciones como seres humanos. Amén. Ahora algo muy importante también, su muerte redentora. Escuche bien, nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo nuestra expiación, o sea, el pago de la deuda de nuestros pecados, nuestra propiciación, o sea, Él llevó la ira sobre Él, y redención, o sea, liberación del pecado, por medio del derramamiento de su sangre y de su muerte sacrificial, voluntaria y vicaria, o sea, sustitutiva en la cruz. Vamos a leer los pasajes bíblicos. Quiero pedirle a mi hermana Nayeli Valencia que lea Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quiero pedirle a mi pastora Wendy Calle que lea Éxodo, capítulo 32, verso 30. Quiero pedirle también a mi hermano Josías que lea
Efesios capítulo 1, versículo 7. Y también le voy a pedir a mi hermano Joel León que lea Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amén. Entonces, escuche bien. Nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo nuestra expiación, que es el pago de la deuda de pecado. ¿Sabe? El hombre, a pesar de que pecó, a pesar de todos los pecados que el hombre ha cometido, siempre ha sentido esa necesidad del Señor en su interior. ¿Por qué? Porque tenemos el soplo de Dios en nuestras vidas, ¿no? Somos creados por Dios a su imagen y a su semejanza, y tenemos nosotros el espíritu de vida en cada una de nosotros. Entonces, el hombre siempre ha sentido esta necesidad de adorar a Dios. Aun cuando los hombres no tenían tanto conocimiento acerca de Dios, los hombres empezaron a ofrecer sacrificios a Dios. El primero, pues nosotros lo conocemos, de Caín y Abel. Más adelante, lastimosamente, las personas en su ignorancia, por no conocer a Dios, empezaron a adorar las cosas que no entendían. De allí provino la adoración al sol, a la luna, a las estrellas, a los animales inclusive. Vino la adoración a otros seres, ¿no? De allí nació esa adoración hacia lo desconocido, pero el hombre siempre ha tenido esa necesidad de adorar. Y llegó un punto en la historia del ser humano, en la vida del ser humano, en que los hombres empezaron a adorar a lo que ellos consideraban como Dios con sacrificios. Estos pues presentaban sacrificios de animales, ofrendas de animales, para que según ellos la tierra sea fértil, para que venga la lluvia, para que ocurran diferentes cosas a su alrededor. Y cuando pasaban, pues ellos le llamaban a eso una respuesta de la deidad en la cual ellos creían. Y un momento en el que Dios hace su aparición en la historia y pone sus leyes también por medio de Moisés. Y no impide el sacrificio, no impide la expiación. Pero Dios sí empieza a poner las cosas en orden, porque las civilizaciones antiguas adoraban a sus deidades, sencillamente mataban a una persona, inclusive otros inclusive cometían actos inmorales y según esos eran ritos de fertilidad y cosas así. Entonces Dios llevó este hábito de la expiación a que ésta se dé, pero juntamente con un arrepentimiento. Las personas llevaban un animalito, sea una oveja, un cabrito, una tórtola, palomino, vaca, bueyes, etcétera, ¿no? Diferentes animales que estaban designados para poder ser ofrecidos en sacrificio. Y Dios aceptarlo, pero juntamente con el arrepentimiento. Lo que provocaba esto era arrepentimiento de sus pecados. Ya los hombres no iban a ofrecerle algo a Dios para que Dios le caiga la lluvia. Y Dios por eso, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, habla de las bendiciones de la obediencia y las bendiciones de la desobediencia. Y una de las bendiciones de la obediencia es que precisamente porque el pueblo obedezca a Dios, inclusive la lluvia del cielo vendría. Pero una de las maldiciones de la desobediencia es que los cielos se le iban a hacer de bronce, si es que los hombres son desobedientes hacia el Señor. Entonces, llega un momento en el que dice el autor de los Hebreos, inclusive, que ya habiendo habido muchos sacrificios, ahora Dios hizo un sacrificio por la humanidad, a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y así se paga la deuda de nuestros pecados, nuestra propiciación. De la lectura del libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Ahora, entonces, esa expiación la hace nuestro Señor Jesucristo. La hace nuestro Señor Jesucristo pagando esa deuda de nuestros pecados, nuestra propiciación. O sea, Él llevó sobre sí la ira que debía de caer sobre los hombres. Dios dijo que ya no volvería a destruir la tierra con diluvio, pero no dijo que no iba a haber una reprensión por causa del pecado. Por eso se establecen luego las maldiciones y las bendiciones por la obediencia y por la desobediencia por ende, ¿no? Entonces, denle lectura al libro de Números, capítulo 16, versículo 47, creo que le dije, el segundo texto. ¿A quién le dije? ¿O era Éxodo 32:30? Dios le bendiga, pastor, Dios bendiga, hermanos. 30 dijo, Éxodo 30, Amén. 32. 32, 30, perdón. Al trino Dios dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Amén. Estos pasajes bíblicos, si usted lee los siguientes pasajes, usted va a encontrar la ira de Dios. El libro de Romanos habla acerca de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios se aira, pero con la expiación de Jesucristo, toda esa ira que podía haber caído sobre los hombres, no, y ya estaba profetizado también el fin de los tiempos, ¿no? Y que tarde o temprano va a llegar el día del juicio sobre toda la humanidad. Pero todo eso cayó sobre nuestro Señor Jesucristo para generarnos a nosotros esa oportunidad. No solamente nos da una oportunidad, sino que también nos redime. El tercer pasaje bíblico, creo que le dije, Efesios 1:7. Efesios 1:7. Yo lo leo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Mire, Jesucristo viene y nos redime. Cuando hablamos de redención, si nos remontamos un poco hacia atrás a la historia griega, en ese tiempo que se esclavizaban a los hombres, venía una persona y compraba un esclavo para que vaya y trabaje en su hacienda, en su finca, en su terreno, que cuide sus animales, qué sé yo, ¿no? Pero este término redención se utilizaba específicamente para alguien que iba al mercado de esclavos y compraba a alguien, no para que éste vaya a trabajar con él, sino para hacerlo libre. Y Jesucristo hace un sacrificio, lleva sobre sí la ira de Dios que tenía que descargarse sobre nosotros. Y no solamente eso, nos redime, o sea, nos compra por precio de sangre, y no para que seamos nosotros esclavos ya, sino para que seamos libres, podamos disfrutar la vida que Él nos ofrece. Quita esa venda de nuestros ojos para que nosotros podamos ver lo que el enemigo no quiere que veamos, para que veamos nosotros las bendiciones de la gracia, para que veamos las bendiciones de la obediencia, para que veamos nosotros el poder de la resurrección, para que nosotros podamos comprender la magnitud del amor de Dios. Él nos redime para hacernos libres y podamos nosotros disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y dice, por medio del derramamiento de su sangre, su muerte sacrificial, voluntaria y vicaria. ¿Sabe? Este término vicario, lastimosamente, es usado dentro del catolicismo, ¿no? Al sumo pontífice se le llama el vicario de Cristo. Y vicario significa sustituto. Y aún el apóstol Pablo dice, aún si yo hablase todas las lenguas y aún si yo llegara a dar mi vida por otro, nada soy. Y él se considera el sustituto, o sea, él toma el lugar de Dios aquí en la tierra, pero él no ha dado su vida por la humanidad. Él no ha dado su vida por la humanidad. Es un término que en realidad cuando
Lo escucho muchas veces que en las noticias hablan del vicario del Señor aquí en la tierra. Eso me da ira también a mí, como en el libro de Éxodo. A ver, miren lo que dice 1 de Pedro 3:18, por favor. ¿A quién le tocaba? El hermano Joel. 1 de Pedro 3:18. Amén. Amén. Porque también Cristo, justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Dice, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo murió por nosotros, por los injustos, por los que no merecían, por lo que inclusive conociendo y viéndonos la película todos los años de la muerte de Cristo. La gente se asombró cuando salió la nueva película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, que la gente lloraba en el cine, que no sé qué, que no sé cuánto. Y todo el mundo prácticamente se la ha visto, pero no ha entendido el sacrificio de Cristo. Y en realidad, algunos estudiosos dicen que se apega bastante esta película a lo que nuestro Señor Jesucristo padeció, pero aún así no llega a poder expresar todo lo que el Señor Jesucristo padeció por causa de nosotros. El justo por los injustos. Una sola vez padeció, para que también todos nosotros podamos llegar al Señor. Amén. Y debido a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fue eficaz. Debido a que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue eficaz, el pecador que cree es liberado del castigo, la paga, el poder y un día de la presencia misma del pecado. Y es declarado justo, reconciliado con Dios, y se le otorga vida eterna y es adoptado en la familia del Señor. Esto también lo vemos nosotros en soteriología, ¿no? Y es que en realidad hay una relación muy grande entre la soteriología y la cristología. ¿Por qué? Porque sin Cristo no hubiera salvación. Amén. Sin Cristo no hay redención de pecado, no la existe. Nuestra justificación es asegurada por la resurrección literal y física de los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Él, después de haber ascendido, está a la diestra del Padre, donde ahora es nuestro mediador como abogado y sumo sacerdote. Vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Voy a pedir a mi hermana Solange que lea Hebreos, capítulo 7, 25. Le voy a pedir a mi hermana Isabel Mendoza que lea Hebreos, capítulo 9, versículo 24. A mi hermano Josías que lea Romanos, capítulo 8. Fernando no puede estar. 4. Y le voy a pedir también a mi pastora Sandra Vergara que lea Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo ¿Qué tenía que leer? Hebreos 7:25, por favor. Okay. Perdón, mi hermano, ¿cuál me tocaba a mí? A usted le toca Hebreos 9:24, creo que era. Ya me olvidé. Justamente me entraba una llamada. No me dejó escuchar. A ella le tocaba, a ver, alguien que me corrija. ¿A quién le toca Romanos 8:34? Creo que era José. Hay pastora. Me toca Hebreos 7:25. Sí, a usted, mi hermana Isabel, le toca Hebreos 9:24. Hebreos 7:25, mi hermana Solange. A mí no me tocaba. Hebreos 7:25, por favor. ¿Lo leo yo o lo va a leer Josía? Josía es Romanos 8:34. Ok, Hebreos 7:25. Ya lo busco. Ok. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Para interceder por ellos. Mire, este pasaje es tan hermoso, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Hablamos de para siempre. A los que por Él, es por Él, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 9, versículo 24, hermana Isabel. Perdón, mi hermano, no, hoy día como que no ha sido mi día. Ya, yo lo leo. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Usted no necesita presentarse solo delante de Dios. Usted lo que necesita, y toda la humanidad necesitamos, es a Cristo. Y al tener a Cristo hace que Él se presente por nosotros ante Dios. Amén. Romanos 8:34, Josías. Ok. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. Y Amén. Juan 2:1, por favor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, pastora Sandra. Bien, yo lo leo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Continuamos. Lo siguiente, su resurrección, porque recuerde que Cristo no murió y quedó en la tumba. En la resurrección de Jesucristo de la tumba, Dios confirmó la deidad de su Hijo y demostró que Dios ha aceptado la obra expiatoria de Cristo en la cruz. La resurrección corporal de Jesús también es la garantía de una vida de resurrección futura para todos los creyentes. Amén. Es que ese es el poder de la resurrección. Hubieron personas en la Sagrada Escritura que fueron resucitadas, ¿no? Fueron resucitadas, pero tarde o temprano su propósito se culminó y pues allí quedaron. No sabemos qué pasó con el hijo de la viuda de Naín, no sabemos qué pasó con el hijo de la viuda de Sarepta, no sabemos qué pasó inclusive luego con Lázaro, ¿no? No sabemos nada de qué pasó con aquellas personas, pero lo que sí sabemos es que quien dio su vida por todos nosotros es Jesucristo el justo. Amén. Vamos a leer, mi hermano David, por favor, ayúdeme leyendo primero Juan capítulo 5, versículo 29. Juan capítulo 5, versículo 29. Amén. Mi hermano Neider Ayala, ayúdenme leyendo, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 4. Y mi hermano Juan Gómez, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, por favor. Juan capítulo, ¿cuánto le dije, mi hermano David? Amén. 5:29. 5:26. Ah, 5:26. Sí, por favor. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Así como, y sigue hasta el 29, por favor. Amén. Sigue hasta el 29. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora
cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Así como Jesucristo resucitó, también para nosotros se extiende una promesa de resurrección también. Amén. El siguiente pasaje, creo que le dije en Romanos 4:25, ¿no? O Romanos 1:4. Yo le voy a dar lectura. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dios le bendiga. Amén. Dele lectura, pues. Le damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Ahora 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, por favor. Bendiciones. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte. Pero, gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Amén. Esa es la promesa de la resurrección. El que Cristo haya resucitado es lo que lo confirma su deidad. Y para nosotros es también nuestra garantía. ¿Cuántas personas en la antigüedad padecieron, dieron su vida por causa de Cristo? Porque vivieron aferrados a esta verdad. La verdad de que esta vida no termina cuando nuestros cuerpos perecen. Esta vida apenas allí entra en la llamada eternidad. Y un día, todos van a resucitar. Alguien dijo, algunos dijeron por allí en algún momento que para el cuerpo no hay promesa. Sin embargo, a nosotros darnos cuenta de el momento en el cual el creyente resucite, sabe, va a tener un cuerpo. Va a tener un cuerpo para poder disfrutar la maravilla de la creación de el Señor, todo lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros entremos en la escatología personal, vamos a hablar allí acerca de lo que es esta teoría tan importante de el estado intermedio del hombre, porque nosotros sabemos que morimos con Cristo y sabemos que también un día vamos a entrar en la eternidad, pero el estado intermedio es lo que muchos no saben que ocurre allí. Estamos dormidos, estamos despiertos, estamos pensando o no estamos pensando. Todas esas cosas las vamos a ver cuando veamos lo que es escatología personal. Y para eso, y por eso es muy importante que nosotros entendamos la soteriología y entendamos la cristología. Son dos ramas muy importantes para poder entender luego lo que va a ser la escatología personal y mucho más luego para poder entender el resto de la escatología, que abarca casi más del 70% de la Sagrada Escritura. Séptimo, su segunda venida. Jesucristo regresará para llevarse a la iglesia, la cual es su cuerpo, en el arrebatamiento. Y al regresar con su iglesia en gloria, establecerá su reino milenial en la tierra. Esta fue la esperanza. Los discípulos murieron con la esperanza de que el Señor venga. El apóstol Pablo por eso dice a los tesalonicenses: y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dice. ¿Sabe por qué? Porque todos los creyentes han muerto con la esperanza de ser arrebatados. Es algo que no podemos
nosotros dejar que pase por alto en nuestras vidas. Lastimosamente, hoy en día, para muchas personas el arrebatamiento se ha vuelto un mito, para otros causa de no mayor importancia. La gente está preocupada porque creen que todos los cristianos tienen que ser ricos, creen que todos los cristianos tienen que tener muchos bienes y muchas posesiones, pero miren los cristianos pobres que vivían en Tesalónica, por ejemplo, y el apóstol Pablo habla de ellos, de su profunda pobreza, cómo ellos ofrendaban, inclusive. Cristianos pobres se fueron con Cristo, y eso no quiere decir tampoco que debemos de minimizarnos a que no, tengo que ser pobre, no, sencillamente no nos afanemos por las cosas que no nos corresponden a nosotros dominar. Amén. Sí, seamos buenos administradores de todo lo que Dios nos da, seamos buenos administradores de los recursos que el Señor pone en nuestras manos, seamos fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Dios nos va a bendecir a su tiempo, en el momento que Él quiera, como Él quiera hacerlo. Amén. Pero ese no debe de ser nuestro afán, ni ser rico ni ser pobre. Nuestro afán y nuestro mayor anhelo es ser arrebatado. Nuestra oración debe de ser siempre, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu y la iglesia dicen amén. Sí, ven Señor Jesús. Mucha gente tiene miedo del arrebatamiento. Ay, que no sé, y si es que el Señor viene y yo me quedo, ¿cómo vamos a poder estar inseguros de nuestra salvación? Viene el arrebatamiento y luego de eso vendrá el milenio. La iglesia va a reinar juntamente con Cristo, cumpliendo las promesas del Señor. El Señor Jesucristo es aquel a través de quien Dios juzgará a toda la humanidad, a creyentes y a los habitantes de la tierra que estén vivos cuando Él regrese en gloria, y a los muertos incrédulos ante el gran trono blanco. Todas estas cosas las vamos a ver nosotros ya luego en escatología, sobre la venida de Cristo, porque en realidad esto es bastante profundo como para poder tomarlo muy a la ligera. Y recuerden también que tenemos una lección. Como mediador entre Dios y el hombre también, Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, y el Rey universal venidero, que reinará en el trono de David. Él es el juez que tiene la última palabra sobre todos los que no confían en Él como Señor y como Salvador. Amén. Hasta aquí llegamos en esta tarde con esta clase de cristología, ¿no? Entonces, entendemos nosotros, lo primero y lo mayor que tenemos que entender nosotros es que Cristo es Dios, que Cristo es la manifestación visible de la gloria invisible de Dios. Imagínense, no sé cuántas veces usted intentó ver el sol. Yo lo he intentado, todavía lo intento. Y me quedo con los ojos, con el resplandor en mis ojos. Dicen que si alguna persona se queda mirando mucho tiempo el sol directamente, su retina se quema. Imagínense, aún a la distancia que nosotros estamos, las retinas de los ojos pueden llegar a quemarse. Y la luz del sol es algo muy intensa. Y creemos que vemos el sol, pero en realidad no vemos el sol. Sin embargo, sí vemos su resplandor. Así es Cristo. Cristo es también la manifestación visible del Padre. Es el resplandor de la gloria invisible del Señor. Ver la luz del sol es ver al sol mismo, aunque estrictamente hablando no lo vemos perfectamente. Amén. Nadie puede ver el sol, ni siquiera puede algún artefacto creado por el ser humano acercarse al sol, porque sería derretido. Pero lo que vemos nos hace saber que el sol existe. Y eso es lo que hizo el Señor. Ver a Cristo es ver a Dios, aunque no lo vemos estrictamente al Padre. No lo vemos estrictamente al Padre. Cristo dijo, yo y el Padre somos uno. Y por ejemplo, yo tengo por acá un sello, ¿no? Tengo un sello. Es un sello de la iglesia.
Un sello este es un objeto. Este es un objeto. Por sí solo no hace nada. Pero si yo a este sello le pongo tinta, lo que hay en este sello va a quedar reflejado sobre el papel. Al ponerle la tinta queda la marca. La imagen de este sello va a ser algo perfecto en coincidencia con la imagen que queda grabada aquí. Es fiel, podríamos decir, es fiel copia es fiel al original, aunque es diferente. Acá ya quedó en el papel, acá está dentro de este sello. El libro de Hebreos, capítulo 1:3, que leímos hace un momento, dice que Cristo es la imagen. Imagínense, es una forma, ¿no?, de poder ejemplificar estas cosas. Es la imagen de Dios. Dios, ejemplifiquémoslo así, ¿no? Y que Dios me perdone si quizás estoy usando algún término mal hecho. Pero dice la Biblia que Cristo es la imagen misma. Imaginemos al Padre como este sello y a Cristo la imagen que nosotros vemos cuando el sello es puesto sobre el papel. Cristo es Dios, pero no es Dios el Padre. Es la gloria de Dios, pero tampoco es Dios el Padre. Es la imagen perfecta de Dios, pero no es el Padre. Y entender estas cosas es lo más hermoso, y el Nuevo Testamento es el que nos enseña a poder comprender estas cosas. De que para poder conocer a ese Dios glorioso e invisible que no podíamos ver por causa de nuestras limitaciones humanas, ¿sabe qué hizo ese Dios? Ese Dios se hizo carne en medio nuestro para revelársenos, para que nosotros lo conozcamos. Y es por eso que su encarnación es importante, para que nosotros lo conozcamos mejor y también para que nosotros podamos ser gobernados por él. Amén. Entonces, entren a su WhatsApp y vamos a dar por terminada esta clase. Vamos a orar primero. Amén. Amén. Vamos a orar primero para dar por terminada esta clase y luego vamos a estar entrando en la lección que tenemos para el día de hoy. Así que vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la infinidad de tus riquezas en gloria sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que podemos aprender de ti y porque cada día nos damos cuenta que eres lo más maravilloso, Señor. Permítenos, poderoso Dios, en esta tarde poder realizar esta lección y poder dar fruto de los conocimientos que estamos recibiendo. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que harás. Amén y amén.